Seguro. Bueno, saludos, estamos aquí con el amigo y profesor Orlando Laureano y nada, estamos probando el tiplecito. Me habían pedido que le hiciera una prueba de sonido bien hecha. Yo no toco mucho, pero el caballero sí toca. Me había dado cuenta que le gustan mucho los videos donde hablamos de la historia de los instrumentos, así que estoy aquí con el experto del tiple en Puerto Rico para poder informarle un poco mejor. Nada, primero vamos un poquito con el instrumento. Este fue uno de los tiples que hice recientemente. El cuerpo es de caoba centenaria, la tapa es de cedro canadiense centenario. El puente, los vivos y la sobrepala son de maga centenaria de Yauco. El diapasón es de ébano indio y la marquetería es toda hecha a mano, clavijeros Hipshot. Y nada, eso fue una de las pruebitas que hice para ver hasta dónde llegamos con el tiple, ¿verdad? Hip hop, ¿ok? Una de las pruebitas. No, pero clavijero Hipshot. Ah, que yo estoy con hip hop. Está bien, no te preocupes por eso. Pues nada, aquí estamos para hablar un poquito del tiple. He visto que hay muchas confusiones respecto a dónde viene este instrumento. Así que nada, Orlando, ¿qué nos puedes decir del tiple? ¿Dónde viene el tiple? Pues bueno, el tiple es obviamente, para que esto llegue a estos días, tuvo que haber pasado muchas evoluciones. Pero el tiple es uno de los remanentes que son las herencias de lo que originalmente es la vihuela. La vihuela es el instrumento que estaba de moda para el tiempo de la colonización y estamos hablando para los 1512 que entra la primera vihuela a Puerto Rico. La vihuela, habían varios tipos de vihuela, unas vihuelas más sencillas, otras vihuelas más complejas, pero llegó a un punto que era el instrumento de la corte en España y habían compositores que se dedicaban solamente a escribir canciones y todo eso, algunas para vihuela sola y otras para música de cámara. Y también era el instrumento del pueblo, había unas vihuelas más sencillas que le llamaban vihuela de brazo, que se tocaba casi siempre acompañando, como si fuera el cuatro venezolano, para hacer un análogo como el charango, con estos instrumentos que se te han arrancado. Si vamos a llevarnos, hay una pieza de la época que es Rodrigo Martínez, una folía antigua. Rodrigo Martínez a su salsa, pensando que y esa canción eran folías, se acompañaban con los instrumentos de cuerdas de la época. Esa es la que da pie, obviamente, si la rompemos. Esto es de Juan de la Encina, que él la recopiló en 1492. Pero es de una canción que se cantaba. Dice: Rodrigo Martínez a sus anzares pensando que eran vacas, gritábales hey. O sea que era música de los campesinos. Y esta folía fue una cosa tan increíble que todavía hasta 300 y 400 años después todavía se estaba tocando folía. O sea que estuvo pegada en el hit parade por mucho tiempo. Y se tocaba con los instrumentos de la época. Uno de ellos era la vihuela y sus variantes. A lo largo de la evolución de la colonización, en Puerto Rico no hubo una escuela de lutería o de fabricantes de instrumentos como lo hubo en México, como lo hubo en Nueva Granada, como lo hubo en Perú o en Cusco, porque eran virreinatos donde había dinero y entonces había una infraestructura para poderle suplir músicos y música a las iglesias, a los teatros, etcétera, etcétera. Lo que había aquí eran ebanistas y cuando ellos ven esas formas de esos instrumentos, ellos empiezan a hacer esos instrumentos a la manera criolla. Ellos no sabían la manera de doblar la madera. Por lo tanto, entonces ellos tallaban un tronco, le ponían una tapa y con eso entonces hacían el instrumento que ellos quisieran. Dígase el enterizo. Lo que llaman enterizo, que es como se hace todavía algunos fabricantes de cuatro. Este también es enterizo. Y entonces se dice que antes se usaba también se quemaba, se usaba carbón y se iba sacando.
el carbón se iba sacando. Entonces eso es una técnica de los taínos cuando hacían las canoas. O sea que vemos una mezcla también de tradición europea y tradición taína. Todavía quedan personas vivas que llegaron a construir instrumentos así. Hace muchos años conocí a una persona de San Sebastián, un cuatrista muy mayor, que me contaba que su papá construyó un cuatro usando una de las esquinas de cama de acero. Ajá. Él la enderezó, la amoló, entonces él le ponía carbones al centro del cuadro, lo que sería la caja, Ajá. quemaba y luego con la esquina de la cama que él cortó, le iba raspando la ceniza y así fue huecando la caja del cuadro. O sea que no es algo que se practicó hace tanto tiempo, todavía quedan personas vivas. De hecho, Pepín Colón, el mentor de Aurelio Cruz, también usaba esa técnica en un momento, porque Aurelio me lo contó. Así que sí, o sea, es una técnica que vemos para la construcción de las canoas o las piraguas, que era de ese momento. Bueno, volviendo acá, durante esa época, pues ahí vamos a ver diferentes evoluciones de la vihuela en América. Vamos a ver las jaranas, vamos a ver los charangos, vamos a ver los cuatro venezolanos. Estamos en vivo. Cuatro venezolanos, etcétera. Así que esa vihuela española va a tener muchas evoluciones en diferentes partes de América. También en el caso de Brasil, las guitarras portuguesas son las que dan pie al cavaquinho. Esas guitarras portuguesas que eran más pequeñitas, y la guitarra portuguesa también es la que da pie al ukelele, que es la que va viajando en esa época allá. Así que por esa península ibérica tuvo mucho que ver en esa evolución. Bueno, seguimos moviéndonos. Según Juan Manuel Delgado Colón, del Centro Cultural de Florida, él empezó a trazar, por ejemplo, la historia del cuatro. La historia del cuatro, él dice que el cuatro obviamente no es el cuatro que nosotros conocemos hoy día. Era un instrumento mucho más pequeño, de 4 cuerdas simples. Con el tiempo se doblan las cuerdas. ¿Qué quiere decir se doblan las cuerdas? Que ya no son 4 cuerdas simples, sino 4 cuerdas dobles. Ya para 1850 a 1875 aparecen las 5 cuerdas dobles. O sea que tenemos un 4 de 4 cuerdas dobles y 4 de 5 cuerdas dobles. Tenemos un tiple que se menciona en el jíbaro de Manuel Alonso. Yo le pregunté también a Juan Manuel Delgado sobre un instrumento que menciona Fray Íñigo Abad La Sierra, 1777, y se llama, él menciona el guitarrillo, que encontré en una de las vueltas. Pierre Ledru también habla de un guitarrillo algo pequeño. Juan Manuel Delgado, en su investigación, ¿cuál es la importancia de Juan Manuel? Juan Manuel empezó a entrevistar muchos de estos viejitos de la zona central que vivieron desde los 1800, y sus abuelos también vivieron en 1800, y sus abuelos le podían contar desde los 1700 finales. Así que esa es la importancia de Juan Manuel, que no necesariamente están en algún documento. ¿Ven? Entonces nos está diciendo que en ese momento ese guitarrillo, me dice él, que es muy probable, esto no hay una constancia, pero es muy probable que ese guitarrillo se esté refiriendo a un tiple antiguo. Así que podemos entonces marcar ya referencias del tiple a finales de los 1700. Como digo, esto no es difícil documentarlo, pero a través de esas entrevistas es que podemos recrear todo esto. Y la evidencia lo sugiere. Es correcto. Entonces el tiple no era un tiple, eran varios tiples. ¿Por qué? Porque depende de la zona geográfica, había un tiple, una forma, unas afinaciones diferentes. O sea que estamos hablando que cuando don Marciano Díaz Rodríguez nace en 1875, llega al 1900 con 24, 25 años, y él es el que vive en Corozal. ¿Por qué lo menciono? Porque él es el rey del tiple, y él es el que le enseña a don Julio Negrón y a Pepín Colón, su sobrino, todo lo del tiple, cómo hacerlo, las formas, las afinaciones. Y estos tiples de esa área de Corozal, Morovis y Orocovis, habían alrededor de como 8 formas diferentes. O sea, no era esta nada más.
había una que parecía una papaya más grande, otra cuadrada y después bola así. O sea que realmente iba a cambiar la forma. Así que ese es uno de ellos. Están entonces los tiples del área sur, y digo los tiples porque todavía están vivos, todavía se tocan. Un tiple mucho más pequeño, requinto, que suena más agudo, y está el tiplón, que es quizás un poquito más grande, como así, un intermedio entre el 4 y el tiple, y se pone con una clavija aquí, que se afina y se mueve. El macho le dicen. El macho, exacto. Muy característico de por ejemplo, cuando vemos la cultura de los americanos, el banjo. Y banjo pues viene de banjá, de higuera. Así que mira la coincidencia. Acuérdate que todo esto es herencia también, todo se apunta a lo que es cuerda para España, pero no, en África había cuerda. Acuérdense que en África la parte norte es musulmán o árabe, y esa tradición de la cuerda no es de España, se viene desde Arabia. Así que siempre va a ser unas discusiones largas. Pero para el año 2001 se reúnen un grupo de músicos, investigadores, luthieres, convocados por Pepito Reyes, José Reyes Zamora, para empezar a discutir esto del tiple. Y entonces se llega al acuerdo en utilizar el tiple doliente, y digo doliente porque don Marciano nunca le dijo doliente, don Julio Negrón nunca le dijo doliente. Doliente le decían los que vivían en el área sur al tiple de la montaña. Y esto es por Alexis Morales Cale, que hace estas investigaciones, y entonces menciona ese tiple doliente. Pero está lindo el nombre, pero yo personalmente no lo uso como tal. Hago la mención también de que estudio historia, y la realidad es que no hay evidencia contundente para señalar que el tiple se debe llamar tiple doliente. Este tiple en particular, el tiple más estandarizado actualmente, se le ha llamado tiple doliente. La realidad es que no hay evidencia para llamarle tiple doliente. Es simplemente un tiple de la montaña. En este caso es un modelo inspirado en el modelo de don Julio Negrón. La realidad es que no es históricamente correcto llamarle tiple doliente. Es uno de los modelos de quizás alguien por ahí me quiera quemar lo que era, pero bueno, nada, la realidad es que no hay evidencia para decir eso. Si tú le quieres decir así, pues bien por ti, ¿verdad? No hay problema con eso. El nombre está lindo. Sí, no, soy bien poético, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que no tiene evidencia. Sí. Pero nada, no nos quemen en la hoguera, que Dios se encarga de eso. Sí, eso, exacto. Pues bueno, yo le llamo el tiple moderno, porque realmente eso es lo que es, ya esto es una cuestión moderna de ese tiple antiguo. El tiple antiguo, por ejemplo, una de las afinaciones que usa don Julio Negrón, que usaba don Marciano Díaz, es afinación cruzada. ¿Qué quiere decir la afinación cruzada? Que no es consecutiva como esta. Que esto va desde cuerdas agudas hacia cuerdas bajas. Hacia abajo. El tiple que yo utilizo, por ejemplo, que es usando la afinación de don Marciano para los rosarios cantados, por ejemplo, cuando voy a tocar en re mayor, tiene 5 cuerdas. Las 2 de la esquina no se pisan, y con las 3 que uno se juega con ellas. Y la afinación sería re desde la primera, re, la, mi, la. Y no se equivocó, de verdad se repite la nota re. Sí, entonces sería esto. Primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda. La verdad es que yo vi ese tiple, yo me quedé confundido, esto sería no sabía. tocando de la primera hacia abajo. Y entonces suena una cosa bien rara, pero es porque está diseñado para tocar mayormente acordes. Don Marciano tocaba melodías también, y entonces se hacen unos tipos de rasgados que son los que se hacen para el tiple tradicional. Otro día vamos a hablar simplemente del tiple tradicional, hacemos eso, me comprometo contigo para hacer eso, para que la gente pues vea ya la diferencia con el tiple. Bueno, pues entonces este se hizo consecutivo, como si fuera un 4, afinado como un 4, pero en do, para que los cuatristas pudieran tocar. Eso fue lo que pasó en el 2001, allá en Jayuya,
Y de ahí en adelante, pues entonces se ha hecho muy popular, se ha hecho muy útil. Yo personalmente, a mí pues, me cambió la vida porque con este instrumento pues ya yo lo llevé por primera vez al Vaticano cuando la beatificación de Charlie. Tuve la oportunidad de tocar en la catedral allí en Roma, no en la plaza, sino en la Basílica San Pedro. En la basílica. Y también me lo llevé ese mismo año para Cuba, 2 semanas después. O sea que ya hizo sus primeros 2 viajes en ese mismo año. Y de ahí en adelante pues ha estado conmigo. Pues yo di un recital, de hecho en el 2001, antes de irme para Cuba, di un recital en el conservatorio, que la mitad era con el 4 y la mitad era con el tiple, para precisamente enseñarle a la gente pues el nuevo instrumento, ¿no? Y entonces parte de ese repertorio que se tocó con el tiple fue, por ejemplo, Bach. Bueno, que no tengo correa, se me sigue. Pero esa fue una de las piezas que toqué. Toqué también un repertorio brasileño, como por ejemplo la que toqué ahorita. Esa, el choro brasileño también. Esas son piezas de Pichinguina, de Ernesto Nazaret, que yo lo hice inspirado en Jacob de Bandolin, Jacob Bittencourt. Jacob de Bandolin es un mandolinista que él no quiso entrar en esta cuestión del bossa nova. Él quiso mantenerse con las piezas de los choros antiguos de Ernesto Nazaret y todo ese repertorio precioso. Entonces todo esto realmente pues para mí fue maravilloso porque tiene un repertorio, tiene una tesitura muy parecida a la mandolina. Pero no es tan alto como la mandolina, o sea, la mandolina pues la mandolina llega hasta aquí. En este caso pues en este caso un sol, y realmente pues tiene muchas posibilidades. Con esto yo he hecho música de Johann Sebastian Bach, he hecho música típica, he hecho música brasileña y un repertorio variado. Esta es la ventaja que da este instrumento en ese sentido. Yo lo usé en el 2001 con Andrés Jiménez, Cristian Nieves y Modesto Nieves. Hicimos 2 tracks con esos 3 instrumentos para el disco de La Pasión de Jesucristo. Así que el que lo pueda conseguir, ahí tenemos varias piezas que hicimos con esa combinación maravillosa. Obviamente ahí es que yo uso la introducción esta. De Nieves Quintero de 1964-65, pero yo personalmente quise hacer un homenaje a ese gran cuatrista, inspiración, y luego le llevé el disco y le dije, mira, aquí usamos esto en honor a ti, etcétera, etcétera. Así que desde el 2001 entonces ya yo estaba utilizándolo, y entonces se ha estado utilizando para el 2004, creo que se hizo Amigos del Tiple, y también Edwin Colón Sayas tiró un disco de tiple solo, y así sucesivamente, después Pedro Guzmán, etcétera, usando este tiple, el tiple moderno. Algunos quizás con una escala más pequeña. En este caso tú puedes hablar un poquito de la escala, que es la que a mí me gusta, que suena un poquito con más... Muchas veces las personas caen en el error de pensar que hay solamente una manera de construir un instrumento. La realidad es que hay muchas maneras de construirlo, y siempre y cuando se tomen las precauciones técnicas correctas, el instrumento va a quedar muy bien. En este caso, cuando decimos la escala, nos referimos a la distancia vibratoria de hueso a hueso. En este caso es una escala que estableció el maestro Aurelio Cruz. Aurelio es uno de los grandes expertos de Puerto Rico construyendo tiple. Esta escala es sumamente buena porque la tensión de las cuerdas es precisamente lo que necesita hacer. El instrumento no queda sobretensado como quedan en algunas escalas. Queda bien cómodo, la afinación queda muy bien,
y el ejecutante se siente mucho más cómodo con el instrumento. De nuevo, es una cuestión de hacer estos cálculos bien hechos, ¿verdad? Son cosas pues, que tiene que considerar el luthier cuando va a diseñar su instrumento, pero siempre y cuando se hagan correctamente, el instrumento luce mejor que, por ejemplo, cuando está sobretensado, el instrumento suena muy apretado, no puede respirar bien. Suena fañoso. Sí. Me trae otra cosa, este timbre fue un tipo de experimento que quisimos hacer. Quise retarme a mí mismo para poder hacer un timbre que fuera lo mejor posible. No estoy queriendo decir que sea el mejor timbre del mundo, para nada, pero quise traer al timbre el mismo rigor que al 4. Fue hecho con madera de muy alta calidad. Ahorita hablando casi se le cayó casi se le cayó la quija cuando le dije lo que me gasté en materiales. Pero fue hecho con materiales de muy alta calidad, la marquetería es toda hecha a mano. O sea, me empeñé mucho en las terminaciones y también en el sonido. Quise buscar un sonido que fuera completo, un sonido lleno, con el cual el músico se sienta a gusto. Y quiero con esto demostrar que el timbre es un instrumento completo, un instrumento que tiene recursos para ofrecernos y que sigue siendo un instrumento vigente. Y nada, aquí el maestro me dirá si lo logró o no lo logré. Sí, no, definitivamente. Este es un instrumento que yo usaría profesionalmente en cualquier sitio. Definitivamente tiene buen sonido. Tiene sonido en todas las cuerdas. Tiene buena afinación. Cuando se hace cuerda doble suena como un petardo. Cuando se tocan todas las cuerdas, ya lo pueden apreciar. Digo, no lo pueden apreciar como lo apreciamos nosotros en vivo, pero pueden tener una idea. Pero para la próxima lo invitamos. Ha sido un placer, Orlando, muchísimas gracias. Gracias a la camarógrafa, que es la dueña del timbre. Nada, nos veremos pronto, gente. Así es.